Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra mucho poder dar inicio a esta campaña que hemos denominado Del Neolítico a la Arquitectura Efímera. Obviamente es nuestro deseo estar mucho tiempo, todo el año 2026, que es el año del 30 aniversario de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, del 30 aniversario de su constitución, porque ya llevamos casi 32 en ejercicios. Y sobre todo me alegra mucho hacerlo con el tema de la arquitectura, con buenos amigos, con expertos arquitectos. Y bueno, pues vamos a tener sobre todo mucho ámbito para mil antes de Cristo hasta nuestros días. Esta campaña en Colombia la hemos denominado de chiribiquete a la arquitectura efímera, porque pues tenemos todos nuestros conocimientos ya reflejados en esos grandes descubrimientos que hace poco se hicieron desde la Capilla Sixtina de Colombia, que es el Chiribiquete, y luego pues ya los teníamos con grandes pruebas, la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos ha dejado unos testimonios bellísimos en sus plataformas, pero como era con arquitectura efímera, pues ahí nos queda como la ensoñación para pensar cómo pudo haber sido ese gran paraíso habitado por tantos años por tribus indígenas y bueno, y luego, por supuesto, pasaremos a la colonia, pasaremos a la república, pasaremos a las arquitecturas de vanguardia y volveremos a llegar a la arquitectura efímera, porque lo que hemos observado, por lo menos desde acá, es que hay muchos arquitectos que se están dedicando a hacer obras maravillosas para respetar totalmente el medio ambiente. Por esta razón, yo me voy a hacer acompañar de expertos y en este caso os voy a presentar al arquitecto por Colombia, Carlos Niño Murcia, un experto historiador y ya lo hemos tenido acá en nuestras conferencias. Así que, Carlos Niño, te doy la palabra, que luego se la daremos también al arquitecto García Perrote, Juan Carlos García Perrote, quien también nos va a acompañar en este preámbulo. Buenas tardes, Carlos, adelante. Pues muy buenos días aquí y curioso de saber cuál es el plan, porque 12.000 años es bien extenso, pero obviamente que no se irá a ver todo en detalle, sino me interesa ver cuál es la iniciativa. La iniciativa, pues conversar sobre estos temas, presentar a muchos lectores y seguidores que tenemos que no son arquitectos, pero que están absolutamente interesados en conocer la historia de la arquitectura y sobre todo dar oportunidad a muchos arquitectos para que den pues viva fe de esta historia colombiana y de lo que se está haciendo también hoy en día, pero pasando por todas las grandes construcciones importantísimas que también hemos tenido pues en otras épocas. Como hoy es el primer día, vamos a intentar pues resumir a 10.000 o 12.000 años pues en esta conversación, simplemente con un llamado pues a que nos sigan acompañando nuestros seguidores y arquitectos. Las conferencias que ya se han dado las tienes en una página, se pueden ver. Las conferencias que se han dado están en nuestro Ah, capítulo de YouTube de Colsint y ahí están tus conferencias, que ya has dado conferencias sobre todas esas épocas ancestrales, claro que sí. Por eso también estás invitado hoy porque eres una persona pues que está inmerso en esta gran sapiencia desde hace tantos años de tu vida. Sí, no, simplemente quería, si tienes la información del Chiribiquete, de todo lo que constituye ese neolítico colombiano, que nos digas algo hoy, porque vamos a empezar por ahí. Pues hace unos 4 días estuve viendo una exposición que hay en la Museo del Oro sobre la Lindosa.
la Lindosa, que es también murales muy grandes, muy parecidos a los de Chiribiquete, porque Chiribiquete sí no dejan entrar todavía. Eh, Podría hasta compartir algunas fotos que tomé ese día mientras llega la gente. Me alegra mucho que lo puedas hacer, sí. ¿Sí le están Excelente. viendo? Sí, ya la estamos viendo. Pues no está ordenado como una conferencia, ni mucho menos, sino es una visita que hice hace pocos días a la Lindosa, a ver si más o menos estas superficies azules son Sí, el escudo de la Guyana, el escudo guyanés, sí, que era lo único que había sobre el agua, el resto toda Colombia era agua. sí, Pues hay que empezar por el punto de que Dios no creó el mundo en 8 días, sino que se hizo en 4.600.000 años, este globo terráqueo. Y en esas afloraciones del escudo guyanés es donde son frecuentes estos pictogramas. En realidad existen petroglifos que son labrados sobre la piedra y pictogramas que son pinturas sobre la tierra. Acá vemos, por ejemplo, los años y los hallazgos que se han hecho. Hay pinturas maravillosas. A mí lo que más me impresiona es cómo el arte moderno del siglo XX se junta con el arte primitivo, quizás por la abstracción y la sencillez. Estos son gráficos que tomé en la exposición de las especies animales que fueron surgiendo en esos 4 millones de años hasta llegar al último 1,5 millones en que aparece el ser humano en África y después pasa a América. Son las diversas especies que van surgiendo. Esto no es Chiribiquete, sino es la Lindosa. Me gustaría llegar a un mapa pronto porque son no, me varios. encanta que hagas lo de la Lindosa porque es fiel testimonio de esa Sí, época. sí. Amén, por supuesto. Claro, sigue adelante tranquilamente. Ahora hay mucha incógnita porque todo el que quiera interpretar esto, pues está especulando porque no hay ninguna fuente, pues escrita, ni mucho menos que permita como entender estos significados, pero llama la atención que hay mucho gusto por la geometría, por los animales abstractos, estas figuras humanas parecen Giacometti. Son murales de 12 metros de altura, obviamente abajo están más superpuestos, e inclusive, aunque no mucho, hay inclusive grafitis del siglo XX, pero es impresionante los murales arriba, a 10 metros, parece que hacían andamios de varas de madera para pintar arriba, pero sí son emocionantes, a ver si llegara yo a un mapa, míralo. Mm, Lo más importante es que son las afloraciones rocosas de cuando comienza a ser Colombia. sí. Aquí está 3, 4, 5 son en la Lindosa, pero hay muchos. O sea, este es como el más reconocido, pero también hay por acá. Estos no son en gran afloración rocosa, sino en la ribera del río. Bueno, estos son los puntos
son unos parajes impresionantes, porque son la selva tupida del Amazonas, los ríos y las afloraciones, que son como una formación geográfica muy diferente a la selva. Precioso. Estas son las regiones de Colombia, la costa atlántica, el Pacífico, los Andes, o sea, las tres cordilleras, el Orinoco y la Amazonía. El Orinoco va por acá, pero curiosamente se junta en este punto con un río que baja al Amazonas. Y este más o menos es el escudo guyanés, que es la zona de, no sé exactamente, pero esto debió surgir por allá hace 1 millón de años, las rocas de ese punto. La historia de la lindosa. No, no es nada sistemático, sino es lo que en la exposición me llamó la atención, pero sí espero ir a Chiribiquete algún día, tener ese honor. Sí, Eso seguro. era, Joana. Pues, oye, te agradezco muchísimo buen informe tan actualizado, porque si está en este momento expuesto Sí, en el Museo del Oro, pues estamos como viviendo allí este gran regalo que nos hace ese museo. Su director actual, Alberto Escobar, también ha sido protagonista de algunas conferencias para nuestro canal de Colsint y esperábamos tenerle, pero no pudo pues acceder a esto, pero seguro que en 2026 no solo haremos conferencias sobre toda esta trayectoria de la arquitectura desde el neolítico, que no sabemos cómo eran, pero suponemos que eran todas esas ah, mm, mm, como, ¿cómo se llaman acá? Acá les llamamos payosas. Allá les llaman, bueno, las malocas, ¿no? Y las grandes construcciones que se hacen en la selva todavía. Seguro sí, que el hombre se empezó a proteger con todos esos materiales alrededor que tenía a su alrededor. Qué fantasía pudo haber sido todo eso. Ojalá se hagan películas algún día sobre esa historia pretérita de nuestro país tan maravilloso, tan rico, tan excelso, no solo en sus paisajes, sino en todo lo que ahí se respira. Voy a darle la palabra al arquitecto Juan Carlos García Perrote. No sé si nos está escuchando. Arquitecto, a ver. Sí, 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 estoy. Ah, bueno. Sí. Es que, Bueno, estoy en un es- sitio muy ruidoso, esperando bueno, a intervenir yo en un acto que empiezo a las 6, que presento sí, una ponencia, y he tenido que salir, por eso ahora me voy obligado, y por eso no había puesto la pantalla. Lo que he visto hasta ahora, y lo he oído, me ha resultado interesantísimo, ¿eh? O sea, interesantísimo, tanto aparte del valor histórico, la belleza de los hifos, de las imágenes, que decías parecían ya cometida, una vista es impresionante, ¿no? Hago un comentario porque como me tendré que desconectar dentro de poco, la iniciativa me parece espléndida, porque además yo siempre creo que la historia y todas las cosas hay que verlas de una manera global y general. Es decir, por eso estos larguísimos periodos históricos, desde el Neolítico hasta ahora, creo que siempre dan una visión, vamos, valiosa, ¿no? Y yo creo que también la combinación entre elementos puramente artísticos, históricos o culturales respecto a la propia arquitectura, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, trataré de ver la sesión completa grabada, porque ya, ya digo, me es muy difícil desde aquí eh, hacerlo. He vuelto a salir, pero vamos, ahora entraré otra vez, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la recuperaré después, ¿eh? Muchas gracias por la iniciativa y siento que siempre me pasa, como me pasó en otra ocasión, que también me tuve que ir a medias, una vez que hablabais de Medellín y también tenía otra cosa intermedia, vamos, simultánea en el mismo momento. Pues nada, os dejo y arquitecto, sí. antes de que se vaya, ¿qué le parece todo lo que vamos a poder hablar en España desde Atapuerca hasta nuestros días? Sí, 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 desde luego, porque evidentemente son lugares con una, digamos, presencia humana antiquísima
en la que han pasado muchas cosas y que también todavía quedan por descubrir, ¿no? Pero vamos, que en ese sentido, esta especie de larguísimos periodos históricos, como decía antes, creo que tienen mucho interés y ver las cosas, algunas son muy diferentes, otras son paralelas, digamos, o más parecidas, como ha ocurrido, dicen siempre los antropólogos, respecto a las cosas que sí son comunes a cualquier, digamos, grupo humano, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, seguiremos ¿Y con qué los... tal cuando pasemos del neolítico a la edad de bronce, a la edad de hierro, a la fase de Roma-Irán y nos vengamos por ese Mediterráneo y pasemos por Grecia y por Sí, Italia y por todos estos, y la cuenca mediterránea, qué tal riqueza tiene, y luego cuando subamos al norte, en fin, yo claro. sueño con todo este viaje que vamos a hacer durante 2026. Vamos a intentar que sea pues de la mano de ustedes, expertos, y Sí, vamos a intentar que también se haga énfasis para algunas poblaciones que están en regiones donde no ha llegado todavía la civilización, digamos, de las vanguardias. sí. ¿Cómo vamos a procurar que se hagan esas arquitecturas efímeras para poder ser respetuosos de ese medio ambiente del que tanto Sí, hablamos hoy en día, ¿no? sí, sí. Bueno, Carlos, ¿tú qué opinas? A ver, Pues interesante, en realidad estos días son terribles porque la gente está es con plan de Navidad y yo mañana viajo, pero falta ver cómo organizamos, ¿no? Como una especie de ping-pong, cosas de España, cosas de por acá. sí. Y yo creo que estamos en un momento muy interesante porque la arquitectura está bregando por ser más sostenible, por respetar más el entorno, mucho más fantasía que en épocas anteriores. También muy el peligro del capricho y el formalismo, pero ahí iremos mirando. Estuvimos viendo su conferencia de hace unos días cuando presentó su último libro, Sí, cuando tenía usted participantes en su mesa que defienden las torres de 30 pisos. Claro, hay que defenderlo todo en la arquitectura según las necesidades de las ciudades en las que pues nos tenemos que mover. Pero sí, yo creo que sería muy interesante que no se vea con temor hacer arquitectura efímera para todas esas grandes masas de población que se van a estar moviendo durante los próximos decenios de un país a otro, de una región a otra. En fin, que la arquitectura efímera pueda dar cobijo pues con elegancia también y con el cuidado al medio ambiente, por supuesto, y el cuidado al clima, ¿no? En Colombia siempre hemos estado haciendo una, eh, como explicación adicional ante las preguntas, pero ustedes, ¿por qué no tienen las pirámides mexicanas? Pero ustedes, ¿por qué no tienen toda esa historia de la arquitectura que posee Perú? Pero ustedes, ¿por qué no tienen? No, nosotros lo que tuvimos fue respetar al medio ambiente, porque seguramente esto hizo o sea, al amar la naturaleza, pero aprovechando obviamente el clima tan maravilloso que hay en todos nuestros territorios, el trópico que generó esa posibilidad, ¿no? De vivir bajo techo sin tener que hacer pues grandes elementos de concretos o de piedras o en fin. ¿Tú qué opinas, arquitecto niño? pues ahí les están mostrando una de las torres esas que estamos criticando nosotros. ¿Sí la Sí, están viendo? sí, sí, Porque en el nivel del andén y de la calle es una reja y el andén no tiene ninguna tienda, ninguna ventana, sino una reja. La edificación queda 6, 10 metros adentro. Es como la arquitectura del miedo, con un vigilante y todos adentro muy seguros, pero la ciudad se hace más insegura. Eh, yo creo que la junta de propietarios, las asambleas que se hacen acá a comienzos del año para ver problemas del edificio van a ser
un infierno, que son por lo menos 300 propietarios, y estamos en contra de eso. Yo no sé si viste en detalle el libro, bueno, no lo has visto porque no está en digital, pero yo defiendo más la ciudad europea decimonónica, que es 6, 7 pisos, y Claro, por andenes, supuesto. Sí, manzanas, sí, manzanas con andenes, con panaderías, con sí. charcuterías y vida. Claro, por Pero supuesto. Es que además esos conjuntos residenciales que nos han hecho cerrando las manzanas son los que a veces propician la inseguridad tan tremenda en la claro, que algunas ciudades están viviendo, porque claro, porque no hay vida. a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, pasar 5 cuadras en medio de mallas, eso es el peligro absoluto. Entonces, ya la gente ni sale a caminar porque no se puede en esas ciudades. Claro, lógico. Pero Aquí en España gozamos de tanta seguridad todavía en sus calles, pero también es eso, la vida propia de los bajos, que aquí se dicen los bajos. Aquí no es el primer piso, sino los bajos de el los Zócalo edificios, decimos todos acá. son, sí, todos son tiendecillas o tiendas grandes, en fin. Te diviertes al pasear también mirando vitrinas maravillosas, porque hoy en día el diseño es espectacular en cada una de las partes que recrea la ciudad, ¿no? Hay En fin, vitrinas, hay cafeterías, hay entrada a edificios de vivienda o de oficinas. En el sí, libro yo pongo en la introducción el barrio Salamanca de Madrid como como ejemplo. un gran Ok, ejemplo de ciudad que se puede hacer hoy, pero sobre todo que es rentable, porque no es que estemos planteando romanticismos de que el dinero es la caca del diablo, no, son proyectos rentables y pueden hacer una ciudad densa, pero haciendo calles y andenes, con sí, puertas y ventanas. claro, sí, sí, sí. Oye, pues en el recorrido que vamos a volver a hacer, tú ya nos has ilustrado en otras conferencias sobre esa historia de la arquitectura en Colombia. Tu conferencia ha sido muy vista. No sé si te das cuenta cuando entras a nuestro canal, pero la seguiremos recomendando, por supuesto, las dos que nos has dado. Yo te agradezco infinitamente este preámbulo que nos regalas para nuestra campaña del Neolítico a la arquitectura efímera y espero que a la vuelta de México, de tu viaje a México, podamos hablar pues más ampliamente sobre estos temas y a ver si ya siendo enero o febrero tenemos más facilidad de que nos acompañen los arquitectos que vamos a ir invitando. Juana, pues hablamos el año entrante y tratemos Sí, de sí, involucrar más gente. por supuesto, así lo haremos y de verdad que te agradezco que hayas estado acá con nosotros. Espero que puedas tener un viaje fantástico, pero sobre todo lo que espero es que el viaje fantástico nos lo hagas tú y todos los otros arquitectos cuando vamos a viajar desde el neolítico hasta la arquitectura efímera, pasando Bueno, obviamente por todas las edades y por todas las expresiones de magníficos arquitectos a lo largo de la historia de la humanidad. Te mando un Joana, fuerte abrazo. Hasta felices pronto. fiestas y nos vemos el año entrante. Eso, hasta el Bueno, próximo. A continuación, uno de nuestros invitados que finalmente no se pudo conectar, Leopoldo Javier Convariza, arquitecto, autor de una magna obra de arquitectura efímera, aunque sabemos que va a durar muchos años por lo bien construida que está, el Colegio del Cuerpo. Entonces os dejo con estas fotografías y os anuncio que nos ha prometido que a principios del próximo año estará con nosotros contándonos sobre esta obra y sobre aspectos relacionados con su vida profesional. Gracias.
en esta, en este inicio de campaña del neolítico a la arquitectura efímera, estábamos contando y con el arquitecto Santiago Pradilla, un invitado que no alcanzó a llegar a la parte anterior, pero que por fin ya tenemos aquí con nosotros. Estoy muy encantada de poderles presentar un arquitecto que hace arquitectura efímera también, además de otros temas de su carrera profesional. Y bueno, nos ha estado acompañando pues para intentar hacer este recorrido tan interesante que ya les dije al inicio, que estábamos haciendo desde el neolítico hasta la arquitectura efímera, pasando obviamente por la gran colonia española y pasando por la época republicana y pasando por, también por las vanguardias, la modernidad, las vanguardias en la arquitectura que se hace en Colombia. Y ni qué decir de todo lo que se ha hecho en Europa y en Asia, que también va a ser nuestro cometido en el 2026. Entonces, yo te doy la bienvenida, arquitecto Santiago Pradilla, y tienes la palabra. Te voy a hacer anfitrión para que nos cuentes de ti, de tu obra y nos enseñes cómo vamos a volver a construir con tranquilidad en ese trópico sin molestar al medio ambiente y a seguir haciendo de Colombia ese gran paraíso que ya sabemos que vamos a defender siempre como nuestro. Así que, bueno, pues te haré anfitrión. Y un segundo, por favor. Bueno, mientras me haces anfitrión, me aprovecho, me presento. Quiero darte las gracias, Giovanna, por esta invitación tan maravillosa. Creo que es muy bonito la manera como planteas esos vínculos, ¿no? Esa mirada a la historia, ese vínculo entre Colombia y España continuamente, del que hago parte, porque la verdad soy un arquitecto colombiano que he hecho casi toda mi obra en Colombia. em, Y que digamos que hoy en día estoy viviendo en España, produciendo arquitectura en España, y entonces creo que, bueno, hay un diálogo muy bonito que vengo a contarles hoy que yo creo que espero sea de su interés. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, adelante. Bueno, nuevamente, me presento, soy Santiago Pradilla, soy un arquitecto bogotano, em, estoy en la Javeriana, en la Nacional, he dado clases en varias universidades en Bogotá muchos años, y tengo una obra que yo creo que tal vez algo que me interese y me doy cuenta cuando la miro así en su conjunto, es muy diversa. Es una obra que digamos que he hecho mucha intervención de edificio patrimonial em, en Bogotá, ¿no? La intervención completa del edificio que tiene unas connotaciones como sociales, culturales, como súper interesantes, obras casi todas en Teusaquillo, en La Soledad, en Chapinero, en Bogotá. Tengo una obra también, como tal vez el trabajo más importante que hice con Sebastián, fue un trabajo que hicimos en Las Cruces, un trabajo de vivienda social, un trabajo de estarse cuestionando realmente qué es una vivienda social, modelos de ciudad, como que aunque es un proyecto privado y tienen como una connotación de vivienda social, abordaba una idea como de tejer el sur y el norte, de romper barreras, de temas urbanos como súper amplios que, bueno, ameritarían como una charla completa. Y tengo un lado que ha resultado de particular interés aquí en España y en el Reina Sofía y en distintas universidades me han pedido que lo muestre, se me ha ido como avivando eso cada vez más, que tiene que ver con lo que plantea Giovanna ahora, que habla de una arquitectura muy local. eh, no sé si la palabra es, bueno, más efímera en el sentido que es como tal vez pensada como que no tiene que durar toda la eternidad, ¿no? Y donde hay como unos valores muy importantes dentro de esa arquitectura que, bueno, es un poquito de lo que voy a contarles. Entonces voy a empezar mi presentación. La presentación la quiero empezar como con un pequeño homenaje a Simón Josi, que es como un gran maestro, una persona con la que he compartido mucho, es mi primo, pero también es mi amigo. Me invitó como
recién yo salido del colegio a irme con él, a vivir con los indígenas, a hacer esas esculturas del techo, a participar de esta obra para los indígenas paeses en el Cauca. Y realmente fue un cambio de switch para mí muy interesante, fue entender que la obra de arquitectura, más allá de lo que se logra mostrar en las revistas y en eso, lo importante realmente era como el impacto que puede tener una obra en la comunidad. Me abrió los ojos como a, no sé, como a ver las cosas de una manera que ahora me doy cuenta y cada vez más que no es tan convencional, ¿no? Y sobre todo pensemos que cada vez más se habla ahora de lo ambiental, de volver a la madera, pero hace unos 20 años el discurso era muy distinto. O sea, es que hace 20 años realmente no teníamos teléfonos móviles, es que había había otra realidad y digamos que el discurso hegemónico afortunadamente va cambiando, pero va cambiando muy rápido, me sorprende eso. Este es rápidamente, ay, el proyecto de vivienda social del que no les iba a hablar, son las viviendas en las cruces. Y esto es el libro que publiqué en 2005, que me publicó la Universidad Javeriana, sobre una investigación que fue la que me hizo hacer a mí el clic, que fue la que me hizo, es como el punto de partida, digamos, de toda mi obra, porque digamos que la obra y la vida se mezclan en la arquitectura profundamente y yo siento que uno está en constante, no sé, me apasiona lo que hago y me apasiono como vivo, me apasiona como trabajo y como que al final no sé muy bien distinguir qué es vida y qué es trabajo porque amo mi trabajo con locura como amo mi propia vida, ¿saben? Entonces, en Cupica lo que me pasó fue una experiencia muy bonita. Voy a sintetizar una conferencia de 2 horas en 3 minutos, pero básicamente hay un desastre natural, hay una avalancha que destruye todo un pueblo en el Pacífico Chocuano, arriba cerca a Panamá, algo así como la tragedia de Armero, pero a menor escala, digamos, con un río. Em, el gobierno empieza a hacer un reasentamiento, en ese proceso hay miles de cosas muy complejas, entre ellas aparece como toda la historia del narcotráfico, la casa de Pablo Escobar, una isla que aparece y desaparece como cada vez que sube y baja la marea, etcétera, etcétera. Y yo me fui a vivir 6 meses a ese pueblo justo antes de su reasentamiento. Es un pueblo del que no existen fotos, del que no existían planos, del que no existía absolutamente nada. Yo tomé fotos con un aparato de diapositivas, una cámara de fotos que yo no sabía si estaban saliendo o no las imágenes, y sabía que todo lo que estaba viendo iba a desaparecer. Em, Fue muy paradójico porque es como un punto de partida, porque es como todo lo que habían aprendido en la universidad, ¿no? El Cardus y el Decumanus, las calles, los usos del suelo, qué es público, qué es privado, cómo entender la vivienda, el comercio, lo público, lo privado, aquí desaparecía. Era un sitio donde no había presencia del Estado, nadie tenía cédula, no había nada, pero el pueblo funcionaba increíblemente. eh, la noción de lo público y lo privado no existe. Este pueblo, entonces, este plano lo hacen los mismos habitantes y me tratan de decir, mire, esta es la casa del tío Modesto, de Gentil, de Amable, de no sé qué, de la tía Felisa, y aquí hay un camino, pero este camino donde llega, no, en realidad es que todos son caminos, pero como que no hay calles y carreras, y a ellos los reasientan en este pueblo que está a 1 kilómetro lejos del mar, que es un pueblo que pues tiene una iglesia en el centro y una plaza y un colegio, y, ¿no? Y es como que es otra lógica urbana muy distinta, se parece mucho más a un barrio a las afueras de Bogotá, como en Bosa o algo así. Em, y lo que en todo caso pasa es que me hace como cuestionar qué es progreso, ¿no? Es como que esto es un caso real, es como que está el gobierno metido, va todo el mundo. eh, Hay una intención muy buena por parte del gobierno central de, venga, vamos a ayudar, vamos a hacer que esto funcione, pero realmente hay como unos aprendizajes arquitectónicos, ¿ah? Como que creo que más allá de toda la gestión pública, hay un tema arquitectónico que me deja muy inquieto y que me hace, por un lado, ir a Bojayá, me voy a adelantar una diapositiva, en 2008, ver de acerca el otro reasentamiento que también estaba haciendo el gobierno nacional en una zona inundable muy compleja, y luego, con una beca de investigación de la Universidad Nacional,
una investigación que se hace en conjunto con María Eugenia Niño y la Galería Sextante para hacer unos talleres de arquitectura con más de 750 personas por distintas comunidades de todo el país. Y salió una propuesta metodológica, un libro, segundo libro que habla un poquito de cómo son esas experiencias, digamos, en todo el país, y un tercer libro que es como toda la parte, digamos, teórica del asunto. Entonces, em, con esto en la cabeza, la idea es decir, si yo hago una pregunta y le pregunto a la gente que cómo quiere su casa, pues yo voy a obtener una respuesta. Y si hago la pregunta de otra manera, obtengo otra respuesta. Para resumirles esto, porque esto es otra conversación de unas 2 horas, es una investigación profunda sobre la manera como la gente observa la arquitectura. Yo creo que se resume muy bien en esta imagen, em, donde en Campoduro, en la mitad de Puerto Wilches, cerca de Puerto Wilches, es una parte rural, em, entre kilómetro 8 y Puerto Wilches en el Magdalena Medio, una zona muy afectada por paramilitarismo, guerrilla, conflicto armado, narcotráfico. Es una zona muy, muy lejana, digamos, de muchas partes. Hay este tipo de viviendas que se ven a la derecha, unas casitas de paja con tabla de madera muy bonitas. Y hay un esfuerzo muy grande que hace la gente por traer en barco y desde lejos, como pasaba en el Chocó, en Cupica y en Bojayán y en muchas otras partes del país, ir trayendo el cemento, el ladrillo para lentamente ir haciendo una casa aparentemente digna, ¿no? Más correspondiente al imaginario de progreso. Una casa que no se vaya a caer nunca, ¿no? Que esté ahí para siempre. Una casa como que como me decía, cuando hice el taller, me decía un campesino a mí, y esto lo he divulgado mucho, y ya es casi como un Vox Populi, pero hoy en día es de verdad que fue muy bonito cuando lo descubrimos hace muchos años ya. Un campesino se para en la mitad del taller y me dice, arquitecto, ya entendí todo. Yo le dije, ¿qué entendió? Y me dijo, arquitecto, es que en esta vereda todos crecimos con la historia de los tres cerditos. Siempre nos han dicho que el que tiene una casa de cañalata, que es esos palitos que se ven ahí, es una casa del más perezoso. Que una casa de madera, pues es un poquito más resistente con esa tabla, pero que igual es una casa que en cualquier momento la pueden tumbar, la pueden abrir, la pueden robar. Y que solo el que trabaja y es juicioso y se hace una casa de ladrillo va a lograr salir adelante. Entonces todos estamos persiguiendo ese sueño, ¿no? Todos queremos hacerlo bien. Y siempre hemos creído que el que hace una casa que no es de ladrillo es una casa que no es buena. Y entonces, bueno, eso resume un poquito toda esa paradoja, ¿no? De qué es para nosotros el progreso, qué es el progreso en términos de, sí, tenemos que tener una televisión y pagar a Netflix y pagar el internet y pagar no sé qué, y bla, 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 y uno se empieza a meter de cosas que muchas veces pues no corresponden con la economía local, con las posibilidades. Los talleres estos, miren, por ejemplo, estas niñas estaban tratando de identificar qué casas son frescas para ellas, qué casas son calientes, qué casas son dignas, no tan dignas, bonitas, feas, qué casas la gente hacía unos talleres, la estrategia metodológica es súper interesante, la ha aplicado mucha gente por todo el país. Básicamente es como identificar en esas viviendas muy tradicionales dónde están los valores que realmente deberíamos como tratar de conservar. Y la idea no es convencer a la gente de que es que la casa de barro o la casa de tierra compactada o de bareque, de tapia, de guadua, de lo que sea, es mejor, sino básicamente es visibilizar las contradicciones y que ellos mismos decidan, como, mira, yo sé que quiero una casa que es más costosa que esta casa es mucho más económica que esta, pero yo vivo aquí y aunque es más caliente, la otra es más fresca y es más económica, la verdad es que esta pues da más prestigio, es más no sé qué, entonces como que son conscientes de esas contradicciones y ahí hay que entender em, cómo se mejora una o cómo se transforma la otra para hacerlas lo más coherentes, porque lo que no tiene sentido es que en un futuro lejano todo Colombia tenga la misma casa que encontramos en la periferia de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Cartagena, casas de cemento mal hechas en la mitad del desierto, en la mitad de la nieve, en la mitad de la selva, en la mitad del páramo, siendo ecosistemas distintos, siendo comunidades distintas, siendo culturas distintas, que comen cosas distintas, que oyen otra música distinta,
pues esa diversidad cultural que tenemos, creo, es nuestro mayor tesoro. O sea, todo esto va a decir cómo reconocemos nuestra diversidad cultural, cómo la transformamos en una arquitectura coherente, y ahí va eso. Yo realmente aquí puse unas imágenes de casas que considero hermosas, o sea, esto para mí es como arquitectura del más alto nivel y es como fotos de la gente más humilde de nuestro país, gente que a la que han ido con el Sisbén y le han dicho, tú no tienes un suelo de cemento, tú no tienes esto, ni esto, ni esto, y tú eres, por consiguiente, pobre, ¿no? Em, y entonces esa pregunta de qué es ser pobre, ¿no? De qué es lo digno, de qué es el progreso. O sea, esto es una persona muy humilde, ¿no? No hay ni para el techo de zinc, pero fíjense que hay cierta dignidad en cómo se utiliza el material, en cómo se pone la puerta de un color, en cómo se tienen las... Hay algo ahí que creo que hay que rescatar de esta arquitectura. Em, son casas aisladas en la mitad de la nada, pero esto para mí es lo más parecido a un paraíso. O sea, esto es como, yo me imagino lo que pagaría un turista por ir a dormir en este lugar y esta gente está haciendo un esfuerzo por tumbar esas paredes para ponerlas de ladrillo y tener por fin una casa digna. Entonces, dentro de esa paradoja, yo hacía como, esto fue la exposición que se hizo en el Museo Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional en Bogotá en el 2010. Aquí se ven como 78 tipos de casas de 78 lugares del país, pero en una casa se oye tambora, en la otra se oye chirimía, en una se come jaiba, en la otra se come el pez bigotudo y en la otra se come atún, ¿no? Es como que estas de indígenas, estas de una comunidad negra, estas del Chocó, estas del... es la gran diversidad de arquitectura que tenemos, solo con algunos rasgos y como particularidades, digamos, como muy visibles desde la arquitectura. Soñaba con llevarme eso en un barco y que la gente dijera, yo me identifico con la casa 78 y como este pescado, yo oigo esta música y hago esto. Para no dar tanta lata como investigación, también quiero un poquito como mostrar que esto sí creo que se puede traducir en arquitectura construible. Em, Uno de los premios de Bienal que yo he recibido, porque yo gané intervención de patrimonio y vivienda social, pero esta casa también fue premio de arquitectura en vivienda. Es la Casa Tejida, está en la mitad de una montaña muy, muy empinada. Ustedes pueden ver aquí la pendiente tan bárbara que hay aquí. Esta pendiente, cuando llegué al terreno, llegaba en verdad hasta aquí arriba de la casa. O sea, este pedazo que se ve aquí, esto se utilizó durante la obra y por eso se ve más pelado. Y la casa estaba pensada aquí arriba, cuando me ofrecieron a mí el trabajo. Em, Quiero hacer énfasis en la importancia de la lectura del lugar. Creo mucho como en entender ese genius loci, ¿no? Como en entender ese espacio realmente geográfico, pero también como cultural. Hay como una cosa muy compleja y hay una duda muy grande de cómo aproximarnos a esa arquitectura teniendo una oficina en una ciudad como Bogotá o Madrid o lo que sea y cómo acercarse a eso. Entonces, esta casa, pues, que la hicimos con Juan Chacón, eh, digamos que la entendemos como un muro que separa el mundo productivo donde se va a sembrar café, que es aquí donde sería el sur, y el norte, ese mundo húmedo donde está el guadual, donde están los baños, donde está como los helechos y otro tipo de vegetación súper salvaje que debemos contrastar entre la vila de la casa. Y la casa se orienta con el sol. em, Oriente y Occidente, porque ahí hace calor, entonces como que, y por las vistas, entonces la casa como que pues tiene un solo perfil que es este, aquí se ve, es una casa a una sola agua, aquí se ve el Guadual y a la derecha toda esta zona donde va el café, que hoy en día está sembrado, pero pues aquí no sale en la imagen. Es como un muro. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay una reflexión del lugar muy poderosa después de haber acampado en el sitio, de haber dormido ahí con los clientes en una carpa, de estar ahí. Y la casa al final es una casa que lo que tiene es que voy a poner muchas fotos, entonces las voy a pasar así rápido. Es una casa que aprende mucho de esa vivienda del Pacífico, aprende también, pues obviamente, de la arquitectura japonesa, miles de cosas, pero intenta mucho trabajar el oficio, pensar el tema de la madera, pensar ese cascarón un poquito modular y transportable por un tema de economía, pero que también de alguna manera permite como una relación con el espacio exterior increíble.
esta relación interior-exterior es como tal vez lo que más me interesa, ¿no? Uno cuando está comiendo en ese sitio, uno no sabe si está metido entre el guadual o entre el cafetal o en los dos, ¿no? Es como estar en ese limbo, es como estar en ese intermedio. Y por este lado la casa, en cambio, entonces es con esas puertas altas, metálicas, fuertes, pero son más altas las puertas que ancha la casa, o sea, las puertas... em, creo que tienen como 7 metros de alto y, y la casa tiene como 3,50. O sea, es mucho más alta la puerta que el ancho de la casa. Pero la relación con este mundo alto, con este mundo húmedo, que pues ya estas plantas se han puesto mucho más alborotadas, pues es maravilloso, ¿no? Es como esta relación, el espacio de dejar los zapatos, el espacio como de estar y de contemplación. Em, ¿Y qué es lo que tiene entonces la casa? Pues que hemos hecho un ejercicio interesante de entender que eh, no todo podía ser definido en un plano desde el principio. Nos apostamos a hacer la casa y a construir la estructura de madera y participar en la construcción de la estructura en obra. Incluso nos fuimos a vivir allá en Ocaima con Juani, que venía él de Berlín, y Cristina venía de Grecia, y pues Laura, mi esposa española, y yo, bueno, coincidimos todos allá. Pero después viviendo en Locaima, ver la gente, conocer a Doña María, decirle a María, venga, háganos una prueba de tejido, vamos a hacer es un canasto gigante, vamos a entender. Y entonces, si se dan cuenta, hay una mezcla aquí de un tema súper artesanal, ¿no? Es cómo se tejen las sillas, cómo se tejen las barandas, cómo se tejen las fachadas. Las tejas de barro que se ven aquí en esta imagen por dentro son las mismas que se ven por fuera, o sea, es una casa de una simpleza constructiva tremenda, pero al mismo tiempo como muy compleja, ¿no? Em, en su factura, en su artesanía, digámoslo así, en el oficio. El baño queda metido entre el guadual, aunque hay otro baño dentro de la casa. em, Genera una cosa muy particular de la lectura del entorno, cuando pasa el viento, cuando pasan las nubes, como que se mete la niebla por entre los tejidos. El Lego este es tremendamente complejo, ¿no? La casa va cambiando su sección prácticamente en cada cercha. eh, y esto es como un poquito como nosotros montamos la estructura antes de empezar a hacer como todo ese trabajo de esa búsqueda. Entonces habla un poquito de la importancia de... El mundo va en el sentido contrario, ¿no? Cada vez más queremos radicar un proyecto y entender exactamente cuánto cuesta, dónde está todo, cómo es cada uno de los detalles. Y se nos olvida a veces que dentro de ese Lego como se necesita un espacio para poder introducir al artesano local, para poder introducir como los detalles que a veces son los que hacen que el espacio sea pues muy maravilloso. Este es el final de la casa y así es como un poquito se percibe. Em, la casa volando y un poquito del contexto. Y aquí paso a esta que es el apiario, em, porque me parece que es un edificio... em, está en la Universidad del Rosario, está en el centro, en el 7 de agosto, en Bogotá, en la universidad que queda ahí sobre la 24. Es como un sitio súper urbano, pero en un jardín dentro de un sitio súper urbano que además está como lleno de talleres de coches y de que ustedes conocen, digamos, ese barrio tan interesante, lo que es. Y entonces unos investigadores necesitaban como un espacio para tener sus abejas. em, es un edificio que es como una cosa invertida, ¿no? Porque en realidad se necesita que los alumnos estén aquí abajo y las abejas estén libres y se puedan volar hasta el cerro. Los cerros vuelan 7 kilómetros a coger siempre la misma planta para el polen y no sé qué. Y entonces como que aprendimos un montón de abejas y es como una especie como de vaso invertido, ¿no? Aquí adentro están como las partes de los investigadores donde se pueden cambiar, donde tienen como un sitio que pueden como cerrar y protegerse de las abejas. Y esta escalera muy transparente los lleva simplemente arriba donde están como las 7 colmenas de abejas, que son millones de abejas. Una locura que digamos que van ahí volando. Pero digamos que aquí hay una cosa como estas columnas de generar ritmos. Esto visto en planta pues tiene como mucho movimiento, ¿no? Se van como achicando los tamaños como proporcionalmente.
Em, y bueno, esto un poquito de la piedra, tendría que haber puesto un poquito más de cortes y de alzados y de plantas de este edificio, porque es tremendamente sencillo, pero tiene como un montón de complejidades. Es un edificio que prácticamente no tiene cimentación. Estas columnas del frente en realidad son unas columnas falsas, están colgando. El techo funciona aquí y esto es un voladizo, entonces hay unas que funcionan y unas que no, es como que aquí se ven unos cositos blancos que delatan cuáles son las que son estructurales, pero que tienen un dadito chiquitico en el césped y eso es. Entonces, un poquito escogí estas obras porque creo que son obras que al final nos hacen volver a pensar cómo inmunizar la guadua, cómo trabajar la madera, cómo entender el canasto, cómo hacer esos oficios que me hacen pensar que la arquitectura al final, si bien necesita producir espacios de alta complejidad espacial y de riqueza espacial, eh, tal vez lo más importante es que seamos conscientes de que estamos como siempre generando como una especie como de conocimiento que debería ser como coherente con una manera de entender el mundo. Y creo que así como cada vez más creo que lo más importante realmente es el conocimiento de estos como saberes y estos oficios, em, porque los edificios se pueden caer y pueden volver a aparecer. Y siempre hemos admirado hablando con Joana, hablábamos que siempre hemos admirado como las culturas prehispánicas, ¿no? Todos los indígenas que construyeron arquitectura em, como de piedra, ¿no? Los que hacer como la pirámide. Y estábamos hablando de toda esta arquitectura que de pronto tiene que ver más con estos tejidos, con estas guaduas, con estas cosas que es como una arquitectura, em, pues que posiblemente, pues como los muiscas, todos estos indígenas que hicieron arquitectura que desapareció y que posiblemente era tremendamente sabia en cuanto a cómo manejaban la humedad, cómo entendían la temperatura, cómo respondían a los vientos, qué tantas ventanas tenían, dónde ponían el fuego, ¿no? Hay como muchas cosas ahí de las que seguro podríamos haber aprendido muchísimo y que es conocimiento que lamentablemente digamos que es muy difícil como encontrar a la mano. Luego, el proyecto que creo que un poquito termina este ejercicio es el pabellón de la Feria del Libro, que es el pabellón de España y es maravilloso porque de repente me veo hablando con la Agencia Cultural Española, como con altos directivos aquí en España, a quienes su principal preocupación es un poquito y cómo se quiere mostrar España en Colombia. Es una inversión grande para la Feria del Libro y entonces es claro, es una cosa muy fuerte porque es realmente lo más efímero del efímero, ¿no? Un pabellón donde se invierte muchísimo dinero, el esfuerzo de un montón de gente, pero en realidad estamos hablando que va a estar ahí durante un mes o un poco menos incluso. Entonces, este pabellón, bueno, tiene un trabajo maravilloso que se hace previo a la fase del concurso público, que fue el que ganamos con un equipo, eh, con Enrique, Luis y Paula. Y, y ese pabellón, digamos que lo que hace es buscar unas comunidades de artesanos por todo Colombia. Hacemos un tejido en macramé de 11 metros de alto, ¿no? Son 210 metros cuadrados de fachada tejida en macramé por mujeres artesanas de Cogua, macrameras expertas. Hay un trabajo gigantesco en su tatausa de gente que coge ovejas, las esquila, producen la lana y hacen toda la parte del pabellón. Y bueno, Muchísimas gracias, arquitecto Santiago Pradilla. Ha sido una fantasía poder descubrir todo este resumen de tu obra, saber lo cercanos que estamos en esta elección de la campaña que vamos a seguir tratando todo el 2026, que se llama Del Neolítico a la Arquitectura Efímera, o en Colombia de Chiribiquete a la Arquitectura Efímera. He visto que has hecho poesía con la arquitectura en medio de esos guaduales que amo profundamente y que son, mira aquí atrás, como tengo siempre guaduales,
La pantalla siempre de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España han sido los guaduales colombianos. Siempre hemos hecho una campaña desde hace muchísimos años que se llama Guadua, el acero vegetal de Colombia. Creemos mucho en ese material, pero siempre pedimos en nuestras promociones respetar los guaduales que ya hay. Incluso yo me atrevería a decir que qué bueno que esas 300.000 hectáreas de coca se cambiaran por guaduales y así podríamos tener viviendas efímeras o para toda la vida para tanta gente que lo necesita. No sé, se me ocurren estas cosas. Te felicito por estar en España dando el mejor testimonio de las buenas personas, de los buenos arquitectos. Te felicito por tus logros. Ya nos hablarás del pabellón del libro, de la Feria del Libro en Colombia, el pabellón que hiciste para España. Eso es un logro muy importante para un colombiano que resida en España. Haber obtenido de un país tan importante también como este, pues ese privilegio. Espero seguir contando contigo y bueno, y a todos los asistentes en este video, también les agradezco su aportación. Deseo que puedan seguir acompañándonos. Les deseo a todos una feliz Navidad, que estos tiempos de renovación espiritual puedan traer para Colombia y para el mundo y para España, por supuesto, también los mejores tiempos que siempre soñamos. Gracias por hacer a los arquitectos poesía con la arquitectura. Gracias a los historiadores y a la gente que siempre nos viene acompañando, a los seguidores. Gracias siempre por estar allí. Hemos hecho pues el cumplimiento de un sueño durante todo este año y parte del año anterior también. Y nada, pues bienvenidos a esta nueva esfera que seguro va a ser muy prometedora para todos. Muchas gracias, Giovanna. Qué maravillosa experiencia. Cuentamos con eso y dejamos para después lo del pabellón, que es otro largo trecho. Así será. Hasta Hasta luego. pronto.